gracias Stephanie también por la ayuda. Esta presentación la hemos preparado de manera conjunta para esta tarde con ustedes, con mi colega Stephanie, y un poco está distribuida como en dos partes. En la primera parte vamos a ver un poquito sobre el análisis de la crisis climática que estamos viviendo hoy en día, tanto con algunos mensajes globales como también nacionales del país, y una segunda etapa en la cual queremos compartir con ustedes las experiencias de proyectos que hemos venido trabajando con el Fondo DAC en esta temática. Hemos denominado nuevas reglas de juego, ahí, ¿no? Nuevas reglas de juego, desafíos y oportunidades en el escenario climático para los proyectos de desarrollo. Bueno, como todos sabemos ya en este momento, el cambio climático está impactando en todos los sectores y las regiones del planeta. Y esto es muy importante de tomarlo en cuenta y estar realmente plenamente convencidos, con convicción y con conciencia, porque esto del impacto en todos los sectores y en todas las regiones del planeta es una evidencia científica, es una evidencia empírica que ya la estamos viviendo, ¿no? Y que tenemos que saber también que si bien nos afecta a todos, pues no a todos nos afecta de la misma manera, porque los países y los grupos humanos más vulnerables sufrimos el impacto del cambio climático en mayor medida. Ante esta crisis climática tan complicada, muchas organizaciones, Naciones Unidas, etcétera, el IPCC, están haciendo realmente un llamado a la acción inmediata, ¿no? Esto se viene reflejando ya desde hace varios años, pero en este último informe que ha salido el año pasado, el alcance y la magnitud de los impactos del cambio climático son mayores a los estimados en anteriores informes inclusive. En este momento sabemos ya que casi el 50% de la población mundial vive en contextos altamente vulnerables al cambio climático, ya sea por su ubicación geográfica o por su mala situación socioeconómica, y también ya hay algunas pérdidas generadas por el calentamiento global que son irreversibles, ¿no? Estamos hablando de la extinción de especies, de la pérdida de bosques, otras también como el retroceso de glaciares, los cambios en los ecosistemas montañosos y otro tipo de pérdidas en los polos. Hay patrones actuales de desarrollo insostenible que están aumentando las exposiciones de los ecosistemas y los peligros climáticos, ¿no? Y nos están generando una inseguridad alimentaria francamente alarmante. En este escenario de la agenda climática global, se han hecho compromisos al 2030, se han hecho compromisos y contribuciones al logro de objetivos de desarrollo sostenible, y ya hay muchos de los países que se encuentran aplicando agendas de transición, ¿no? Agendas de transición hacia economías bajas en carbono, tratando de cambiar por actividades económicas bajas en huella de carbono o también bajas en huella hídrica. Existen algunos modelos que generan riqueza y desarrollo, ¿no? En contextos de responsabilidad social y ambiental. Se está trabajando también en el cambio tecnológico, que es un tema muy importante para poder hacer frente a esta crisis climática, tecnologías limpias, biotecnología, en la diversificación de la economía también como tal, ¿no? Hacer posible todo esto para no llegar al límite planetario permitido. Ese es el punto en el cual en este momento las agendas de los países están trabajando, toda vez que tenemos, ¿no?, como un límite el 1.5 grados de temperatura global, pero actualmente, bueno, ya estamos en el 1.1, conviviendo con fuertes amenazas, con fuertes eventos climáticos inesperados en diferentes partes del mundo. En Bolivia también tenemos compromisos de país que son bien importantes, que son los que nos están dando el marco, digamos, normativo, el marco de políticas
para la actuación, para la acción de los diferentes proyectos de desarrollo y las acciones en la parte social y privada, ¿no? Bolivia es firmante del Acuerdo de París desde el año 2015 y ha desarrollado compromisos, por supuesto, en la Agenda 2030, en los ODS, está trabajando en este momento también sus NDCs, y este compromiso se enmarca en políticas de desarrollo del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Recibe un enfoque muy importante que es basado en el manejo integral y sustentable del bosque. También incorpora dentro de su enfoque de políticas los temas de eficiencia en el uso y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales no renovables, toma en sí 3 sectores como lo más prioritario: la energía, el agua, los bosques, la seguridad alimentaria, y también incluye el enfoque de la gestión de riesgos y vulnerabilidades. Todo esto lo enmarca dentro de un enfoque de derechos y obligaciones. Hay una necesidad, yo diría, importante desde las acciones de la sociedad civil de reforzar las acciones de mitigación y adaptación a cambio climático a nivel local. Por supuesto también a nivel nacional, pero a nivel local, a nivel municipal, es una de las áreas, creo que con mayor preponderancia por las condiciones en las cuales nosotros estamos viviendo y enfrentando la crisis climática. Hay un desafío de avanzar mucho hacia la mitigación, tanto como hacia esa transformación de actividades, mejorando las condiciones de resiliencia al cambio climático. ¿Qué oportunidades nosotros tenemos para los proyectos de desarrollo en este escenario complejo, de alguna manera incierto, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, basado ya en la ciencia, en la investigación y en la experiencia, ¿no? Apoyar lo local, ¿no? Lo que decíamos hace un momentito, los instrumentos, desarrollar tal vez con nuestros proyectos instrumentos ambientales que puedan promover ese uso eficiente en los sectores priorizados en nuestro país, como bosques, energía y agua principalmente. Apoyar políticas también orientadas a lograr nuevos modelos de gestión y negocios que puedan promover la innovación para la aplicación de la economía circular. Estos son conceptos nuevos que cada vez están entrando con más fuerza a trabajarse especialmente en espacios privados y de la sociedad civil. Apoyar políticas también orientadas a promover nuevas tecnologías y servicios vinculados a la eficiencia y la gestión sostenible en energía, ¿no? Recursos hídricos, transporte, algunos sectores como la agricultura, el sector forestal, la gestión de residuos y la industria. Apoyar políticas, eso es importante, ¿no? Que promuevan proyectos innovativos y a la vez que estén inspirados, ¿no?, en nuevos enfoques también, en aquellos enfoques basados en la naturaleza, de los cuales ya en diferentes foros nacionales también los estamos empezando a integrar dentro de nuestras políticas y de nuestro accionar de gestión ambiental. ¿Qué es lo que nosotros queremos en realidad con los proyectos DAC también en esta área de cambio climático y medio ambiente? Quisiéramos que en estas nuevas versiones que se pone en las convocatorias pueda haber una mayor visibilidad de la contribución de los proyectos DAC ante la crisis climática. Y esto nosotros lo vemos muy importante desde 2 puntos de vista: desde los proyectos sectoriales, desde aquellos proyectos que tienen un impacto directo, específico dentro de lo que es el área de cambio climático y medio ambiente, y también dentro de aquellos otros proyectos que están en otros ejes de trabajo, pero donde el tema y el enfoque de cambio climático y ambiental se los puede transversalizar. Dentro de esto, podemos ver dentro de estos proyectos de impacto sectorial, por ejemplo, algunos proyectos de apoyo a la infraestructura ecológica resiliente al clima, proyectos que incluyen también ambientes de agua dulce, bosques, suelos, algunos otros proyectos que reduzcan los altos niveles de deforestación son realmente muy bienvenidos, ya que la deforestación pues representa uno de los principales fuentes de emisiones de nuestro país, y aquí hay realmente mucho que trabajar. Proyectos orientados también hacia la eficiencia energética, a la energía renovable, en los temas de la industria, también en los sectores de transporte, de vivienda, de la construcción,
Y en las comunicaciones, creo que es importante trabajar los temas de cambio climático desde la comunicación social, desde el periodismo, desde la sensibilización y la capacitación. Hay proyectos importantes que impulsan tecnologías también ambientalmente adecuadas, ¿no? Por ejemplo, para el cuidado del agua, para los temas de agua y saneamiento. Saneamiento es un tema absolutamente importante y bastante pobre, diríamos nosotros, en nuestro país. Tenemos apenas casi el 50% resuelto, bueno, si se puede decir de alguna manera resuelto en nuestras ciudades y también en la parte rural, riego, reciclaje, etcétera. Dentro de los proyectos transversales, tenemos otro tipo de enfoques, ¿no? Los transversales que, por ejemplo, puedan integrar la acción climática, proyectos aquellos que puedan contribuir o puedan realizarse en el eje de desarrollo económico o gobernabilidad, que incluyan estrategias de protección ambiental y cambio climático, por ejemplo, aquellos que promuevan la tendencia inevitable hacia una sociedad y cultura, ¿no? En armonía con el medio ambiente, aquellos que promuevan la equidad y el empoderamiento de las mujeres. Creo que ese es un punto muy importante. Desde ese empoderamiento de las mujeres podemos hacer muchas cosas relacionadas, vinculadas o articuladas con lo que es la adaptación y la mitigación al cambio climático. Enfoque de cambio climático también en proyectos de participación y comunicación, teniendo en cuenta este diálogo intercultural, promoviendo proyectos que brinden información, insumos hacia la acción climática para mejorar la gestión pública, a su vez la planificación local y el presupuesto público y privado. Creo que son muy importantes aquellos proyectos que logren insertar recursos, que planifiquen y que presupuesten acciones de cambio climático sobre la base de información, ¿no? Y la evidencia que nosotros tenemos a nivel local. Proyectos de gestión de la información, conocimiento, que desagreguen por género, que desagreguen edades, que desagreguen grados de vulnerabilidades, son realmente muy útiles para poder hacer frente a esta crisis. Proyectos de fortalecimiento también que integren, que articulen los actores públicos, privados y académicos, que se genere un diálogo, una comunidad mucho más fuerte en la gestión ambiental y climática, para la incorporación y valoración de estos enfoques transversales en las acciones para enfrentar mejor el clima. Creo que yo aquí me quedo, le paso la palabra a Stephanie para que nos pueda compartir un poquito sobre estos aprendizajes basados en la experiencia que ya los hicimos. Muchas gracias. Gracias Lili y gracias Pamela. Muy buenas tardes el tremendo rayo en La Paz. Muchísimas gracias por el tiempo de todas y todos ustedes, por su interés. Rapidito quiero mostrarles algunas iniciativas y proyectos que ya se han ejecutado en Bolivia y algunos aprendizajes que han habido, ¿no?, en el marco de las anteriores convocatorias del fondo, que esperamos les sea de utilidad como referencia, ¿no? El primero es de Cochabamba, en Tiraque en particular, la organización es INCA, y quienes han planteado un modelo técnico y social jurídico de protección de áreas de recarga hídrica, ¿no?, y fuentes de agua. Entonces aquí lo que ha sido súper interesante es vincular el tema técnico normativo con algunos elementos técnicos de manejo de recursos hídricos, por ejemplo, ¿no? En particular, bueno, el proyecto se justifica en que los efectos del cambio climático han profundizado los problemas de la disminución del caudal de agua. Esto está pasando en muchos municipios y comunidades, y han organizado elementos como la Cumbre del Agua y otros. Se ha generado un modelo técnico, social y jurídico de protección de áreas de recarga hídrica y fuentes de agua en una cuenca, en una microcuenca en particular, como un ejemplo que está siendo recuperado de modelo de política pública municipal hacia todo el cono sur de Cochabamba, ¿no? Eso en particular tiene también una incidencia en la Ley Municipal de Protección de Áreas de Recarga Hídrica y Fuentes de Agua, y ha venido de la mano, por supuesto, del Consejo Municipal, de las unidades educativas, y como todos estos, digamos, partes de la sociedad de Tiraque también tienen
algo que decir y una agenda sobre el agua en particular. Otro caso en particular es en el Chaco, presentado y elaborado por la organización Nativa, donde su proyecto tenía un aporte hacia la promoción de la adaptación y medición de adaptación al cambio climático a nivel local. Entonces, esta organización, un poco vinculando con lo que Lili nos adelantaba, aporta mucho a generar información, a generar líneas de base y a generar algunos elementos que se van a vincular a política pública, como voy a mostrarles. En particular, los gobiernos locales del Chaco, Chiquitaní y Patanal, bueno, en sí ha sido un trabajo de incidencia para insertar estos temas, ¿no? De la importancia de la adaptación en su gestión. También ha sido acompañado la actualización de planes territoriales de desarrollo integral, entonces es bien importante que los proyectos reconozcan en qué momento es de la planificación o su implementación que sus proyectos se están implementando, ¿no? Y por supuesto en su relación más directa con lo operativo, ¿no? También lo que ellos han trabajado y también ahí interesa mucho ver cómo esto se va a poder pues trasladar, ¿no? A otros casos de estudio o se va a poder ampliar es la actualización de la guía metodológica de un sistema de análisis para el cambio climático, que ya es una metodología que ya venía preelaborada, pero esta vez ya específicamente trabajada en estos municipios. Y también se han implementado algunas metodologías de gobernanza en relación al territorio y cambio climático para la elaboración participativa de planes de adaptación de cambio climático a esa escala de gobierno, ¿no? Otro caso sobre los ciclos de diálogos y construcción de iniciativas ambientales que promovió Ciudadanía junto a otra organización que es Aguatuya en Cochabamba y Sacaba, Bolivia. Este caso lo levantamos por varias razones. Uno, que pueden unirse con otras organizaciones que juntas puedan efectivamente llegar al logro de los objetivos que se planteen en el proyecto. Entonces, ¿no? Ahí es bien importante sus aliados, ¿no? Y el rol que cada uno va a tener en el proyecto, por supuesto. Bueno, en este caso en particular es un proyecto que entró en la categoría de medio ambiente, pero tenía mucho que ver con movilidad urbana y legislación ambiental, le vamos a llamar, porque hablaba mucho del conocimiento, dar a conocer, ajustar, mejorar y aplicar leyes vinculadas a la ley de la bicicleta en Cochabamba o la ley del arbolado en Cochabamba, pero también a generar una nueva ley a partir de la experiencia de Cochabamba en Sacaba, porque como saben la competencia en ese tipo de temas la tienen a nivel municipal, pero la idea era agarrar ese ejemplo para empezar a jalar a municipios de una misma área metropolitana. Entonces ahí la escalabilidad era sumamente interesante para generar un impacto, un efecto, ¿no? Sobre este gran, bueno, escenario tan complejo que Lili nos presentaba. Entonces, se han tenido espacios virtuales, presenciales, todos estos se han llevado a cabo en el marco de una mezcla entre virtualidad y presencialidad, entonces ahí también eso es un aprendizaje. Ellos han planteado un concurso de iniciativas ambientales, entonces parte del fondo que recibían también era para poder dar a terceros que viabilicen algunas actividades que proponga la sociedad civil, entonces ha sido sin duda algo muy interesante en términos de gobernanza ambiental y también la iniciativa del proyecto se ha vinculado a otras que no estaban siendo apoyadas por el fondo, pero que sí se podían empezar a articular, como era la iniciativa de los colegas del Lab Tecnosocial con esta iniciativa de Bicidatos, por ejemplo, online. Y el último que tenemos para mostrarles, ¿no? Que hay muchos que han sido maravillosos, pero este era para tener pluralidad, es cómo se puede abordar este tema desde lo transversal, que era lo último que Lili comentaba, ¿no? El IPDRS, que trabaja en el Chaco, presentó y trabajó un proyecto denominado como Abejas a la Miel, y ahí el proyecto en sí mismo, su enfoque era desarrollo económico con un fuerte elemento comunitario y de género, ¿no? Y sin embargo, lo ambiental como transversal ha sido uno de los, si se le puede llamar así, uno de los pesos específicos más importantes dentro del proyecto, ¿no?
porque si bien su proyecto buscaba lo que, bueno, dice ahí en los slides, ¿no? Ampliar mercado, diversificar clientes, mejorar relaciones entre distintos actores de los apicultores con otros sectores para mejorar sus ingresos. Lo que tal vez rescato mucho es que estos procesos de gobernanza no tienen por qué estar desligados de un proceso de gobernanza ambiental. O sea, se ha colaborado con la universidad, las parroquias, gobiernos locales, apicultores, todo, y en el proceso de decir, bueno, necesitamos más mercados, también han hecho la reflexión hacia atrás de qué condiciones ambientales necesitamos garantizar para que esto sea sostenible en el tiempo. Y es por eso que este proyecto también acompañaba este proceso, ¿no?, de desarrollo económico con la aprobación de una ley y reglamentación para proteger abejas nativas, para estimular la apicultura sustentable y proteger los bosques chaqueños de procesos de deforestación y degradación. Entonces esto cerraba un poco ese círculo, ¿no? Y con eso termino, estimada Pamela, para escuchar más bien consultas y tener una reflexión pues conjunta. Muchas gracias. Gracias a ustedes, más bien. Liliana y Stephanie nos dejan con un reto muy importante: visibilizar acciones transversales que integren la acción climática. Y justamente las propuestas del Fondo DAC pueden generar incidencia e impacto positivo al medio ambiente y el uso eficiente de los recursos naturales. Entonces, bueno, estas exposiciones han sido de mucha utilidad, compartiendo experiencias en el eje del medio ambiente y cambio climático que pueden aportar a sus propuestas, y es lo que esperamos. Así que ahora abrimos el espacio de diálogo. ¿Le gustaría a alguna persona comentar, preguntar también? El espacio es de ustedes. Si pueden levantar la mano para poder participar, por favor. Carol. Carol, te escuchamos. Carol Mancilla. Bienvenida, Carol. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta linda explicación. Y bueno, yo tengo, bueno, no sé, una consulta, pero también quería hacer mención de algo que es muy importante, ¿no? Cómo poder trabajar de manera coordinada desde los colectivos, grupos, organizaciones, ONGs, con las alcaldías. Por ejemplo, en el caso de Tarija, se está teniendo este tipo de dificultades, ¿no?, donde apoyan la producción más orgánica, claro que sí, pero bueno, un problema que hemos tenido con el colectivo, por ejemplo, es que nosotros estamos en estos momentos apoyando a las productoras agroecológicas, pero en sí las alcaldías o el gobierno menciona de que o tenemos una ley de apoyo de promoción y difusión para estas, pero en sí no se le está ejecutando como tal, ¿no? Entonces, no sé qué alternativas o cómo podemos mejorar estas políticas públicas que apoyen para generar esta concientización a la población. Como ahí mencionaba también en la exposición, no solamente ayuda a la economía, ¿no?, sino que también se está generando procesos más armoniosos con el medio ambiente, pero estamos teniendo este tipo de dificultades, o por lo menos aquí en Cercado, en Tarija, donde estamos viendo estos tipos de emprendimientos en los cuales nosotros estamos inmiscuidos, pero existe esta problemática, ¿no?, de parte de la alcaldía o de la gobernación, donde no sé si es que no se hace caso a los colectivos o no se trata de solucionar este tema, ¿no? Ese es mi punto de vista. Gracias, Carol, por traer a este espacio esa reflexión que tienes. ¿Les gustaría, Liliana o Stephanie, compartir algún comentario? Sí, gracias, Pamela, y gracias, Carol. Creo que Carol está presentando una problemática que yo diría que es muy común y muy generalizada en los distintos municipios que nosotros tenemos, ¿no? Efectivamente,
Hay espacios de diálogo que yo creo que la sociedad civil, a través de los proyectos y los programas, podemos ponerlos, desarrollarlos, y podrían ser muy efectivos para justamente conseguir esa sensibilización, esa capacitación y esa llamada a la acción en términos de la gestión ambiental y la gestión climática. Muchas herramientas a través de talleres, a través de buenas estrategias de comunicación, de sensibilización, me parece que son las que nos hacen mucha falta de desarrollar y de ponerlas para llamar un poco más la atención de la gestión pública. Nosotros, bueno, como país en desarrollo tenemos una infinidad de temas importantes, relevantes, prioritarios, urgentes, etcétera, y a veces por andar detrás de todo esto nos estamos olvidando efectivamente de lo estratégico, ¿no? Nos estamos olvidando de la crisis climática en la cual estamos viviendo, porque a veces pensamos que también los eventos que nos están ocurriendo son aislados, aunque ahora cada vez los tenemos más frecuentes, ¿no? En la zona de Tarija, en los temas de sequía, son muy importantes de atender, y ahí mi sugerencia es un poco trabajar los temas de alianzas, de diálogos, de acuerdos, de cartas de intenciones, y bueno, no bajar la guardia, ¿no? No levantar las manos, porque esta parte es muy importante, ¿no? La sensibilización con los diferentes temas. Muchas gracias, Liliana, por tu comentario. Si hay alguien más que quiere comentar, pues tenemos todavía unos minutitos. Ernesto, te escuchamos. Hola, Ernesto. Buenas tardes, muchas gracias, Pamela. Saludar a todos los presentes. Mi consulta era a los dos expositores, ¿no? En especial cuando hace un diagnóstico crítico la situación del cambio climático, y ya son datos, son cuestiones bien críticos, en la cual ya el planeta ya está enfermo, ¿no? Enfermo en todo sentido. Entonces, si bien plantea, digamos, desde el horizonte desde el primer mundo, básicamente de los países desarrollados, hacia una economía circular, entonces, si bien vamos a hacer acciones, ¿no? Los ejemplos que ha mostrado, las experiencias, si es que no atacamos, digamos, a la raíz, en este caso la racionalidad, que es medio fin, ¿no? Que siempre es, digamos, ganar, lucrar, ¿no? Esa es, digamos, la lacra, digamos, que está en la subjetividad de los empresarios, de todos nosotros. Si es que no atacamos eso, yo creo que en qué medida, digamos, la economía circular o podría, digamos, hacer el tránsito, ¿no? Desde una economía de consumo a una economía circular. No sé si, ¿no? También está en nuestro país también la economía, en la Constitución, la economía comunitaria, yo llamaría, ¿no? Una economía para la vida, o la economía de lo suficiente, ¿no? Porque si no, estamos todos fritos, ¿no? O sea, aquí nadie se salva, ¿no? De aquí tal vez nosotros vamos a poder vivir unos años más, vamos a disfrutar, pero la generación que viene, los hijos de sus hijos, no, van a tener una situación muy crítica, muy complicada. Yo creo que esa es la preocupación. Entonces, ¿por qué no? Mira, ahorita en Bolivia, solamente para poner ejemplo, ¿no? Siguen utilizando los nylon, los plásticos. Por ejemplo, la Coca-Cola sigue vendiendo, digamos, producto en plásticos. Y así podemos ir poniendo ejemplos, ¿no? Las tiendas siguen vendiéndose, si uno va a la tienda a comprar pan, lo que sea, y puede acumular una cantidad, digamos, al día, una cantidad de nylon. Y en realidad nosotros somos consumidores de todo lo que produce el primer mundo. Entonces, eso era mi preocupación, ¿no? Un comentario y la consulta, ¿no? Cómo superar, ¿no? La racionalidad, porque con los proyectos vamos a prevenir, ¿no? Las consecuencias que está generando básicamente en el área de producción agrícola son, ¿no? La sequía, ¿no? Las granizadas, etcétera, etcétera. También es otro factor que nos va mucho golpear, digamos, ¿no? Estos años que vienen. Entonces, muchas gracias. Eso es mi comentario, mi pregunta. A ti las gracias, Ernesto. Compañeras, ¿les parece si escuchamos también a Cristian Flores? Y tal vez pueden integrar ustedes una respuesta y un comentario después. Cristian, te escuchamos.
¿Aló, Cristian? Activa tu micrófono, por favor, para poder escucharte. No te podemos escuchar. Ahora sí, Cristian. No, definitivamente no lo podemos escuchar. Mientras tanto, entonces, Stephanie y Liliana, si nos pueden hacer algún comentario respecto a lo que nos decía nuestro compañero Ernesto. Si quieres, Lili, yo inicio cortito. Dale. Sí, muchas gracias a ambos quienes comentaron antes. Por supuesto, es bien importante reflexionar, ¿no? A veces sobre los modelos, pues, económicos y de desarrollo. Más allá de eso, yo creo que es vital en estos espacios recordar que al escribir las propuestas y las justificaciones, efectivamente sus iniciativas puedan responder al nivel de la problemática que están planteando. Entonces, yo le invitaría también a que pueda hacer esa reflexión al nivel en el que el proyecto se va a desarrollar y al nivel de las capacidades que tienen las organizaciones que van a ser parte y ser lo más realistas posibles en el planteamiento de lo que efectivamente van a poder lograr, ¿no? Todos estamos sumamente preocupados por este escenario mundial y nacional. El compañero explicaba algunas cosas que sin duda van a poder encontrar soporte en la actual legislación boliviana, ¿no? Con este enfoque de sistemas de vida o, por ejemplo, con la responsabilidad atribuida al productor en relación a la normativa de residuos sólidos. Yo creo varios elementos de los que se pueden descolgar para poder pues, justificar, ¿no? Nuevamente es importante la reflexión. Solamente recordarle al compañero que los ejemplos que hemos mostrado son de un caso boliviano y en esencia muchísimas de las formas de vida en Bolivia utilizan sistemas circulares para ser lo más eficientes posibles. Veamos el ejemplo de las viviendas o unidades educativas en el Alto que recogen agua de lluvia, por ejemplo, para riego. O muchísimos otros ejemplos que no necesariamente verlos como algunas propuestas externas parecerían que no son viables en Bolivia y más bien lo que tenemos que hacer es, por supuesto, ver lo que es viable en cada contexto, en cada comunidad o tipo de ciudad y las capacidades de nuestros colectivos e instituciones, pero eso en el marco de lo que es realmente viable. Eso por mi parte. Gracias. Gracias, Stephanie. Tenemos a Cristian o Lili, ¿quieres también complementar algo? Le damos espacio a Cristian para que pueda comentar, que está también esperando. Sí, Cristian, ¿te está escuchamos? bien. No, dale. Ok, entonces, Cristian, por favor, si puedes ahora sí conectar tu micrófono. No, definitivamente no. Lili, por favor. Ya, no, solo gracias, para complementar lo que señalaba Stephanie, ¿no? Efectivamente, creo que cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de que muchas iniciativas en diferentes áreas en nuestro país ya se están dando. Y se están dando no solamente porque haya una influencia externa, ni porque sea un modelo externo, no para nada, sino porque existe una propia demanda interna y una sensibilidad y una necesidad de cada vez más trabajar dentro, digamos, de enfoques que no sean lineales, ¿no? Dentro de lo que son el desarrollo de las cadenas de valor de un determinado producto, y más bien tratar de trabajar temas que reduzcan y mitiguen, ¿no es cierto?, el uso de los recursos naturales, que como sabemos son escasos, son limitados, cada vez tenemos mayores problemas, ¿no es cierto?, en los diferentes escenarios de producción. Entonces, esto de reducir, de reusar, etcétera, es parte de este enfoque importante de lo que estamos llamando en este momento las economías circulares y un espacio de trabajo, yo diría, propio del desarrollo sostenible que nosotros deberíamos
poder encontrar la forma en los diferentes sectores de empujar para trabajar justamente temas de sostenibilidad, ¿no? Como procesos también de transiciones, de cambios, ¿no? De nuestras formas de actuar, de nuestras formas de producir, etc. Ujú. Muchas gracias, Liliana. Elba, has levantado la mano, ¿te gustaría comentar algo? Sí, más que un comentario, es una pregunta para las personas que no van a presentar un proyecto específico en desarrollo económico productivo o cambio climático. Nos dicen que hay que transversalizar el enfoque de cambio climático, con el que estoy de acuerdo. No obstante, a mí me gustaría saber si el DAC, en este caso, incluye también indicadores de evaluación para los temas transversales. Esto pregunto porque muchas veces el transversalizar un tema se lo plantea de manifiesto en el proyecto, pero en la práctica no se lo evalúa. Entonces, si ustedes están considerando la evaluación también de los ejes transversales, para realmente encontrar la forma en cómo podemos transversalizar este tema, teniendo en cuenta el tema en el que vamos a trabajar, porque a veces hay temas que no están vinculados al cambio climático, están más vinculados al desarrollo humano y a estos aspectos. Entonces, los que vamos a presentar tenemos que pensar muy bien cómo transversalizamos. Me gustaría que nos amplíen un poquito más sobre ello. Claro, a ver, algunas ideas, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, digamos, de proyectos dentro del enfoque o dentro de los ejes de desarrollo económico y de gobernabilidad, es importante, siempre decimos que el enfoque, ¿no?, de cambio climático se lo considere, ¿no es cierto?, para no ir, digamos, a trabajar proyectos de desarrollo económico que no sean sostenibles, ¿no es cierto?, que no estén considerando, ¿no es cierto?, el uso efectivo, eficiente de los recursos naturales. Y por otro lado, cuando hablamos de gobernabilidad y gobernanza, estamos hablando también de considerar, por ejemplo, el grupo de mujeres, los temas de género, el tema de la participación, el tema de la interculturalidad. Hay varios ejes que la propia convocatoria los menciona como transversales y que son muy importantes a la hora de reflexionar y de hacer un impacto dentro de lo que es la crisis climática. Por ejemplo, cuando hablamos de el empoderamiento o de promover la equidad de las mujeres, estamos hablando, ¿no es cierto?, de trabajar estos temas de información, de empoderamiento, de conocimiento en los grupos familiares y en los grupos de mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los aspectos importantes, uno de los elementos, ¿no?, importantes que afectan el tema del cambio climático están relacionados con la sobrepoblación. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si nosotros estamos más informados, si las familias están más informadas, etcétera, pues vamos a poder tomar decisiones importantes con relación a los temas de población, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos trabajando. Cuando hacemos, por ejemplo, no sé, talleres, diálogos, o hacemos mesas de trabajo vinculadas con diferentes sectores, incorporar esto, cómo reducimos nosotros mismos, tanto en objetivos como en procesos, el uso de los recursos naturales. Ahí me gustaría complementar, estimada Elba, creo que su pregunta es bien importante para esta parte y la siguiente parte de este espacio. Sí, el tema de transversal de medio ambiente o de género, ¿no?, los elementos que, como Lili menciona, están descritos en la convocatoria, se evalúan cuantitativamente en sus propuestas. O sea, no es solamente una, digamos, una buena intención, sino que es el fondo como tal, busca esa transversalidad, volcando eso en la evaluación de las propuestas, en puntaje. Entonces, si, digamos, estos consejos también son útiles en ese sentido hacia adelante.